Hola, buenas noches. Vamos a iniciar nuestra sesión. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro curso número 3, nuestro nivel 3. Recuerden, son 8, ya nos quedan menos, ya casi vamos a la mitad. Entonces vamos a iniciar pues dándoles la bienvenida y pues así como estuvimos en los otros niveles, continuaremos de la misma manera. Pues enviando sus actividades antes de las 11:55 de cada domingo, estando en la clase diariamente, pues para si tenemos alguna duda, alguna pregunta, resolverlas juntos y más que todo, lo más importante, para participar en pues tenemos que interactuar, tenemos que participar entre alumnos, pues para sacar todo, las pronunciaciones, las entonaciones, toda la práctica que se hace en inglés. Entonces los invito a que pues estén en la clase día a día. Iniciamos hoy día 24 de marzo y terminamos nuestro curso el 16 de abril. Entonces, recuerden, soy su maestro, su teacher, su instructor de inglés, Jorge Marín. Y pues, ¿qué más? Pues ya saben cómo subir las actividades, porque es el tercer curso. Ya, pues ya están familiarizados con la plataforma. Quien no esté familiarizado, que sea alumno nuevo, no duden en en checar el video que les ponen en la plataforma. Ahí está el video de cómo subir sus actividades, ¿verdad? Y pues vamos a ver qué tenemos para este curso 3. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas y comenzamos. Vamos a compartir nuestra pantalla. A ver, ¿qué vamos a ver? Vamos a comenzar hablando. Vamos a comenzar hablando con el pasado. Bueno, pero nuevamente, bienvenidos. Welcome to the English course 3. My name is Jorge Marín. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este curso? En este curso 3 vamos a hablar ahora del pasado simple, que ya comenzamos a ver, me parece que en el nivel 2 ya vimos algo, me parece como, si mal no recuerdo, en la última semana del nivel 2 comenzamos hablando del pasado simple. Pues vamos a continuar para que lo tengan presente, para que den un repaso, perdón, al pasado simple, porque pues ya no va a ser tan nuevo, ¿verdad? Para nosotros. ¿Qué más tenemos? Ay, perdón, me estoy saliendo, no sé qué estoy apretando aquí. Entonces, pues vamos a continuar. Estamos aquí. Vamos a continuar viendo. Aparte del pasado simple, tendremos los modal verbs can, have to, and should. Can, have to, and should. Vamos a hablar sobre esto que también parece que ya comenzamos a ver en niveles pasados. El uso del can, del should, nada más, porque vimos can, should y may, pero tenemos el have to. Have to. Luego continuaremos viendo los subject and object pronouns. ¿Ok? Continuaremos viendo subject and object pronouns. Vamos a hablar sobre estos subject pronouns, cómo se usan, object pronouns también, cómo se usan, su uso, y pues continuaremos viendo comparative adjectives, la forma comparativa de los adjetivos, así como su forma superlativa. Entonces vean que tanto comparative and superlative adjectives van unidos, van de la mano, si entendemos muy bien
la forma comparativa de los adjetivos. No vamos a tener problema para nada viendo los superlativos, la subforma superlativa de estos adjetivos. Veremos también otro tema, otro topic que tenemos para nuestro curso es el be going to, así como los intensifiers. Intensifiers. Continuaremos con el present continuous versus be going to. Entonces, vean, aquí tenemos be going to, pero acá lo volveremos a ver, pero ahora junto con el present continuous para ver, pues a lo mejor en qué son diferentes. Present continuous versus be going to. Y finalizaremos con el will, que también es un futuro. Si se fijan, present continuous es un futuro, es una forma de mostrar un futuro. Be going to también es otra forma de mostrar un futuro. Y el will también, ¿verdad? Entonces, esto es nuestros temas para este curso 3 que inicia el día de hoy. Simple past, can, have to and should, subject and object pronouns, comparative and superlative adjectives, be going to, intensifiers, the present continuous versus be going to, and will. Muy bien. Pero pues estamos hablando del pasado, simple past. Vamos a ver la forma del verbo to be ahora en pasado. Recuerden que ya vimos la forma del verbo to be en presente en cursos pasado. En el curso 2 ya vimos el pasado del verbo to be. Si mal no recuerdo, lo vimos, lo acabamos de ver hace unas semanas. Pues ahora continuamos viendo el pasado del verbo to be. Tenemos nuestro objetivo particular, como siempre, que es students will be able to know and practice the past to be in order to apply it in situation of the real life. Ustedes como estudiantes podrán conocer y practicar el tiempo pasado del verbo to be para aplicarlo en situaciones de la vida real. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro objetivo particular. Analícenlo, chequenlo, analyze it, check it, and now we will continue. Look, we have the verb to be, que es en otras palabras, perdón, en otras palabras es el verbo estar, verbo to be, que es el verbo ser, pero también es el verbo estar. Cuando hablamos del ser, soy, eres, son, somos, ¿verdad? Estoy, estamos, estás. Entonces, vean, son con este verbo to be, ya lo vimos tanto en present y ahora lo tenemos en pasado. Vean que en presente dijimos que vamos a mostrar el verbo to be. El verbo to be se muestra en present con el am, is y are. Am, is y are, y donde ya vimos que el am y el is es para I am, el sujeto I. El is para he, she, and it. He is, it is, he is. Y el are para el resto. We are, you are, they. This is in present. Verbo to be. Soy, eres, están, ¿verdad? Son, porque son dos verbos. Son, están, eres, soy. Pero ahora lo tenemos en pasado y ahora el am y el is se juntan. El I am, el he, she, o it, el I, he, she, it, ser was. I was, he was, she was, it was. ¿Ok? Esos cuatro subjects, ahora el am y el is, lo que corresponde al am y lo que les corresponde al is, van a ser was. Subjects que corresponden a esta partecita ahora van a ser con el was en pasado. Entonces ya no es I am, yo soy o yo estoy, sino yo era, yo estaba o estuve. Ya no va a ser he is o she is, ella es, él es o ella está o él está, sino él era,
ella era, él estaba, ella es, ya no es pasado, ya no es estar, sino estar. Él es, él estaba. Ella es, ella estaba. Él, él está, ella estaba. Es cero estar. Are ya no va a ser they are, ellos son. You are, ustedes son. Sino they were, ellos eran, ellos estaban o estuvieron. Y así sucesivamente. Entonces vean, aquí tenemos cómo se mostraba en presente el verbo to be. ¿Mm? Is y are. Pero ahora va a ser nada más was y were. Was, were. ¿Sí? Lo mostramos, obsérvenlo, cómo es ahora, cómo cambia ahora que estamos hablando del verbo to be en pasado. Estamos en el pasado. Bien, continuaremos y vean, tenemos the verb to be past tense. Estamos hablando del verbo to be en pasado. En pasado. Y vean lo que les decía ahorita. Afirmación, ya nos vamos a enfocar en el puro pasado, ya presente, ¿no? ¿Cómo afirmamos? I was, he was, she was, it was. Yo era, o yo estaba, o yo estuve. Él era, o él estaba, o él estuvo. Ella era, ella estuvo, ella estaba. It was, era o estaba, hablando de alguna cosa. El plural, were. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos. Tú eras, o ustedes eran, ustedes estaban. You were. They were, ellos eran o ellos estaban. Afirmación. ¿Ok? Negación simple y sencillamente dijimos, le vamos a agregar el not. Puede ser was not o wasn't o were not o weren't. Con contracción, weren't. Con contracción, wasn't. I was not, yo no era. Yo no estuve, yo no estaba. She was not, ella no era. Ella no estaba. We were not, nosotros no éramos, nosotros no estábamos, no estuvimos. They were not, ellos no eran o ellos no estaban. Negación, simplemente was not, were not o wasn't, weren't. Pero la forma interrogativa, como vamos a preguntar con was y con were. Was he, él estaba. Was he the party? Él estaba en la fiesta. Was she a student? Ella era estudiante. Was, ¿verdad? Así preguntamos. Y decimos yes, he was. Yes, she was. O no, he was not. O not, she was not. Ok. Was he, ¿qué podemos preguntar? ¿Él era tu amigo en la secundaria? Was he your friend in secondary school? No, he wasn't. No, negamos. No, he was not. No, he wasn't. No, él no era mi amigo. Oh, yes, he was. Sí, sí era. Were they your neighbors? Eran ellos. Eran ellos tus vecinos. Were they your neighbors? No, they were not. Oh, yes, they were. Vean entonces, aquí tenemos cómo preguntamos, cómo afirmamos y cómo negamos. ¿Ok? Esta va a ser la forma interrogativa, afirmativa y negativa. Pero lo tenemos nuevamente el pasado del tiempo del verbo to be, y vean, I, he, and she was. I was, he was, and she was. I was at home last night. I was at home last night. Yo estaba en casa anoche. Yo estuve en casa anoche. Desde que veamos esta time expression en pasado, last night, vamos a saber que nos referimos a lo que pasó. She was at home last night.
Ella estaba en casa anoche. They were colleagues in 1995. Ellos eran colegas en 1995. They were colleagues. We were colleagues. Nosotros éramos colegas en 1995. We were colleagues. You were colleagues. Ustedes eran colegas. Entonces vean el singular I, he and she y el plural we, you and they con was y con were. Vean una oración afirmativa. It was cloudy yesterday. Vean que para hacer una afirmación tenemos que poner primero el sujeto, it, el verbo to be en pasado y el resto, ¿verdad? Sujeto, she, negación. It was cloudy yesterday. Estuvo nublado ayer. It was cloudy yesterday. She wasn't at work last Monday. She wasn't at work. Ella no estuvo en el trabajo o no estaba en el trabajo el lunes pasado. No estuvo, pues ya pasó. She wasn't del verbo estar. Ella no estuvo o no estuvo en el trabajo el lunes pasado. Last. Como ya sabemos, estas time expressions que recuerden los vimos en el curso pasado. Desde que vemos esto, ya sabemos que es pasado. Pero ahora tenemos el plural. El plural con where. Aquí fue was, aquí es where. There were a lot of people in the park this morning. There were. There were. Ven que ahora es pasado. Vimos el there is, que es I en singular, y el there are, I en plural, pero ahora no va a ser are, ahora va a ser where. Dijimos que va a cambiar el are a where. Habían muchas personas en el parque esta mañana. There were a lot of people. Dijimos que la lot of es cantidad, muchas. There were a lot of people in the park this morning. Negación. We weren't at the party last night. Nosotros no estábamos o no estuvimos en la fiesta noche. Last night. Vean las contracciones. Was not, wasn't. Were not, weren't. Fue lo que dijimos con anterioridad. Puede ser was not o wasn't, o podemos decir were not o weren't. ¿Ok? Pero como dijimos que preguntábamos, ahorita acabamos de ver que preguntamos con was o con where. Si sabemos que Richard equivale a he, pues vamos a hacer la pregunta con was Richard at school yesterday? Vean que en todas tienen expresiones en pasado. Richard estuvo en la escuela ayer. ¿Estuvo Richard en la escuela ayer? Were your parents students in 1985? Were your parents students in 1985? ¿Tus papás eran estudiantes en 1985? ¿O fueron estudiantes? Porque es del ser. Fueron, eran. Were your parents students in 1985? Entonces vean cómo hacemos preguntas. Pero también a estas preguntas, aquí podemos usar information question cuando queremos saber un poquito más, queremos saber más. Para eso se usan las information question, como aquí dice where. Aquí dice where. Sabemos que el where es para cuando queremos saber algún lugar. Where was his brother last night? Es dónde estaba su hermano anoche. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estuvo? Estar. El verbo estar en pasado estaba o estuvo. Where was his brother last night? Queremos saber con esta information question. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estuvo su hermano anoche? Where were they? Vean que they es plural, pero por eso lleva where. Where were, vean where, WH es pregunta, ¿dónde? Y sin H es el verbo to be. Where were they 2 days ago? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estuvieron ellos hace 2 días? Ya vimos el ago. Hace 2 días. ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estaban? Where were they 2 days ago?
When were you sick? ¿Cuándo estuviste enfermo? When were you sick? Aquí queremos saber cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Aquí dónde? ¿Aquí cuándo? Otro más de cuándo. When was she in France? ¿Cuándo estuvo ella en Francia? When was she in France? Entonces tenemos que fijarnos muy bien el sujeto. Richard was. Hay que preguntar siempre con was o where al inicio. Cuando hacemos information question, pues va primero la information question y luego el verbo to be que le corresponda, was o where. Vean information question, el was y habla de su hermano. Ella, entonces llevan was. They es plural, where. You puede ser uno o varios. Cuando estuvieron enfermos o cuando estuviste enfermo. Entonces siempre es muy importante fijarnos en el subject, en el subject to ask a question. Pero acabamos de ver el there is acá, there were en plural, aquí tenemos. Dijimos que en present se usaba el there is porque el is y el are son verbos to be en presente. There is en singular, ¿verdad? Quiere decir hay cuando solamente hay uno. En tiempo presente es el there is. Hay. There is. Hay un. Cuando nombramos una cosa, dice there is, quiere decir hay en singular, en tiempo presente, pero en pasado va a ser there was. There was. Aquí dice hay, en cambio acá dice hubo o había. There was. There are, que es plural, también quiere decir hay, pero cuando nombramos más cosas en presente. Mientras que en pasado va a ser there were y es hubieron, habían, porque es plural, termina en N, vean, hubieron, habían, acá es hubo, había, there were, en pasado. ¿Ok? Entonces, esto es hay en singular, hay en plural, en presente. Pasado, there was, there were. Hubo o había. Habían, hubieron, habían muchas personas, como nos dice aquí, there were a lot of people, habían muchas personas. Ok, en singular, no viene ningún ejemplo en singular, tenemos solamente en plural, pero esto es el there is, there are en presente, pero ahora lo tenemos en pasado. There was and there were. Había, habían, o hubo, hubieron. Ok, de haber. Obsérvenlo, chéquenlo, porque estamos enfocados en el verbo to be en pasado. Pasado del verbo to be. Continuamos. Pues parece que esta era la presentación de, pero como no hay quórum, no sé qué pasó, no se han conectado, no se conectaron, pues continuamos. Vemos el pasado del verbo to be, recuerden, pasado, was y were. Ya vimos la forma de preguntar, was he, was she, was it, were you, were they. ¿Y cómo respondemos? Yes, she was. No, he wasn't. Yes, they were. No, they weren't. ¿Verdad? Ya vimos, pues es lo que estábamos viendo ahorita. Como hay, pues necesitamos los alumnos para que participen, hacerles preguntas con respecto, que se hagan preguntas, que pregunten y practicar el pasado del verbo to be, que es nuestra primer clase, nuestra introduction, the past of be, el pasado del verbo to be, y que se quede bien entendido. Recuerden que pues lo vimos ya en el curso pasado, pero pues como sabemos, el inglés es a base de práctica, de repeticiones, repetir, repetir, repetir las veces que sean necesarias, pues porque así es el inglés, ¿verdad? No podemos decir, ya lo vi una vez, ya no lo puedo volver a ver. Claro que sí, porque se repite para que no se nos olvide. Entonces, hay que dar un repaso al verbo to be en pasado para
cuando ya estemos practicando, ya lo podamos usar todo, tanto el there was, el there were, el there is, el there are en presente y ahora en pasado. Ya estamos enfocadísimos en el puro verbo pasado, del verbo to be, obvio, porque pues nos dice the simple past, el pasado simple, pero esto envuelve al verbo to be. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a continuar, espero, y se integren en la clase para tener práctica, ¿ok? Para poder practicar como debe de ser. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye.